Holanda es una región histórica y una provincia situada en la costa occidental de los Países Bajos. Desde 1840 está dividida en dos provincias, Holanda Norte septentrional y Holanda Sur meridional. Cuenta con una superficie de 41.540 kilómetros cuadrados, con lo que se encuentra entre los países más pequeños. Holanda cuenta con una población de 17.081.507 personas. Se encuentra en la posición número 66 de la tabla de población, compuesta por 196 países y tiene una alta densidad de población con 411 habitantes por kilómetro cuadrado. En el pasado, el antiguo Condado de Holanda fue miembro principal de las Provincias Unidas desde 1581 hasta 1795. Debido a su importancia histórica en la región, el topónimo Holanda se utiliza tradicionalmente para referirse al Estado soberano y la denominación oficial de este es la de Países Bajos. Su capital es Ámsterdam y su moneda son los euros. Es la economía número 18 por volumen de Producto Interno Bruto. Su deuda pública en el 2016 fue de 434.090 millones de euros, con una deuda del 62.3% del Producto Interno Bruto. Su deuda per cápita es de 25.413 euros por habitante. La última tasa de variación anual del Producto Interno Bruto Comercial publicada en Holanda es de agosto del año 2017 y fue del 1.4%. Holanda está migrando de una economía basada en la producción a otra basada en servicios y procesos industriales. El país es uno de los exportadores de productos agrícolas más importantes del mundo, pero también cuenta con una sólida industria creativa. A pesar de ser relativamente pequeña en su tamaño, Holanda tiene una abundante tradición cultural y es un país abierto a diferentes culturas y religiones. Holanda ha recibido a muchas personas de origen no holandés durante muchos años y se puede observar que en su población se encuentran abiertos a recibir visitantes extranjeros. Holanda tiene mucho para ofrecer a los estudiantes internacionales, abundantes bellezas naturales y ciudades alegres y cosmopolitas. También es un país bastante seguro, con una baja tasa de criminalidad que inspira tranquilidad y confianza a todos aquellos que decidan visitar este hermoso paraíso turístico. Bienvenidos una vez más a Embajada y Embajadores, un acercamiento a las misiones diplomáticas acreditadas en Venezuela, a los países amigos y en esta oportunidad el Reino de los Países Bajos. Su embajador es Norbert Brackhaus, poco tiempo en Venezuela, pero una larga experiencia en América Latina. Van a ver que habla muy bien el español. Y la primera pregunta es, ¿cómo se siente embajador en Venezuela? Muy bien, embajador. Mira, América Latina, como acaba de decirme, está en el corazón un poco. Desde los años 90, cuando he estado de encargado de negocios en Bolivia, 4 años. Antes de venir a Venezuela, he estado en Cuba y me encanta, yo diría me encanta más todavía la parte caribeña del país. El color de la gente. Además, usted tiene una proyección de Holanda hacia el Caribe, ¿no? Sí, muy fuerte. Tenemos, yo diría, más o menos 400 años de presencia en los Caribes. Tenemos 3 países autónomos, Curazao, Aruba, y una parte de la isla de San Martín, que compartimos con Francia del otro lado. Tenemos además territorios frente a la costa, Bonaire, y San Eustacio y Saba, un poco más lejos. Bonaire sigue siendo parte de Holanda, ¿no? Una administración. Sí, absolutamente. Una administración que depende directamente de los Países Bajos, mientras Aruba y Curazao tienen autonomía. Primero Aruba y después Curazao, ¿no? Ambos. ¿Qué significa la autonomía en relación con en realidad, bueno, son países. Lo que la gente en general no sabe es que tenemos un reino con 4 países al dentro. Holanda, la parte Holanda que en realidad es Países Bajos europeo. Tenemos Curazao, San Martín y Aruba, que son países que componen en su conjunto el reino. Al dentro de los Caribes hay 3 territorios como municipios de la parte europea, si quiere, pero evidentemente, por todas las razones, muy caribeños. Y la autonomía quiere decir que son países que se gestionan, yo diría, totalmente autónomamente, pero compartimos relaciones exteriores, compartimos defensa, compartimos el reino,
y de cierta manera parte de justicia también. Pero en lo demás son totalmente autónomos en su gestión. Embajador, ¿cómo han sido las relaciones entre su país, Holanda, y Venezuela? Yo pienso que tiene que tomar en cuenta que la relación no es solamente de hoy día o de los últimos años. Yo pienso que es como en un matrimonio. Tiene que considerarlo en la duración. Y particularmente por la puerta de entrada caribeña, estamos hablando de 400 años de cercanía, 400 años de cooperación económica, social, muy fuerte. Maduro es evidentemente nombre de aquí, pero también de Curazao, también de Aruba. Capriles también. Capriles también y cuantos más. De hecho, ustedes, gracias a Holanda y al Caribe, salvaron muchos judíos, ¿no? En las persecuciones de la Segunda Guerra. Absolutamente, absolutamente, absolutamente. Los lazos son múltiples, culturales, no olvidemos eso. Yo creo que todos los venezolanos lo saben mejor que nosotros, incluso Bolívar ha pasado en su época por Curazao, le hemos podido ayudar muchísimo, sí. Entonces estos lazos son muy, muy fuertes. Nosotros también pues tenemos nuestra embajada en Holanda, en La Haya, sí, tanto ante el gobierno como ante los organismos internacionales. Absolutamente. ¿Por qué Holanda, organismos internacionales? Yo pienso que desde finales del siglo XIX hemos empezado a albergar instituciones jurídicas internacionales. La Corte Internacional de Justicia tiene sede en La Haya. El Tribunal de Arbitraje tiene sede en La Haya. Tribunal Penal Internacional. Evidentemente también hay otros tribunales que se han establecido allá, una cantidad de organizaciones jurídicas internacionales que no sean de gobierno también tienen su sede en La Haya. Entonces, poco a poco se ha ido formando La Haya como la capital jurídica del mundo, incluso dentro del sistema de Naciones Unidas. De hecho, Venezuela tiene dos representantes diplomáticos, uno ante el gobierno y otro ante los organismos internacionales. Correcto. En cambio, acá usted... Que desempeñan un excelente trabajo. ¿Y usted acá solamente ante el gobierno venezolano o tiene otros territorios? No. Venezuela es grande, es país vecino, la frontera la más grande. En la parte europea del reino siempre piensan que la frontera más larga del reino está con Alemania, pero está aquí con Venezuela. No, yo pienso que tenemos una embajada con la cercanía de las islas. Aruba se encuentra a 35 kilómetros de la costa. Tenemos mucho trabajo. Sí, decía precisamente que familias como la del presidente Maduro, pero también del candidato de la oposición, Capriles, en los antiguos familiares vienen de Curazao, que a lo mejor venían perseguidos de Europa como judíos, ¿no? Es altamente probable. De hecho, el cementerio y la sinagoga en Curazao es extraordinaria, ¿no? Ah, sí. Yo he podido visitar la sinagoga, que es una maravilla además. Es una comunidad fuerte todavía en la isla. Y yo pienso que es algo que enriquece la historia bilateral. No, nosotros evidentemente hemos recogido muchos los judíos que vinieron de Portugal, de España en el siglo XVI, y muchos han continuado su viaje hacia, en parte, los Estados Unidos, pero aterrizaron en Curazao y muchos se quedaron finalmente allá. Ahora, usted ha sido diplomático también en otros países de América Latina, lo que quiere decir que Holanda tiene una relación muy estrecha con todo el continente, ¿no? Absolutamente. ¿Embajadas en todos los países? No en todos los países, en muchos sí. Y eso tiene que ver también con la presencia internacional de los Países Bajos. Económicamente siempre somos pequeños, ¿eh? No tiene gobierno. Holanda mide, digamos, 35.000 kilómetros cuadrados. Si le quitamos el agua que también tenemos, lagos, etc. Y 17 millones de habitantes. Pero eso quiere decir que tenemos una orientación hacia el mundo y la economía holandesa es muy internacional. En 2015 no era China o Estados Unidos el primer inversionista en América Latina, pero fueron empresas holandesas. Bueno, seguimos conversando con el embajador Norbert Prahaus del Reino de los Países Bajos. Más adelante vamos a entrar en otros temas de interés para los venezolanos
y por supuesto en esa buena relación que hay con Holanda. Ya regresamos. Usted está viendo Embajadas y Embajadores. Los temas económicos siempre causan impacto en nuestra vida diaria. Por eso, en Noticias Globovisión Economía, te presentamos la información más... Con lo comercial, ¿cómo está el intercambio entre Venezuela y Holanda? Yo pienso que tenemos una posición que se ha ido construyendo con el tiempo. Tenemos una presencia en varios sectores. El primer sector, y eso es evidente en Venezuela, país petrolero por excelencia, es la relación que tenemos desde los años, creo, 1910, a través de la compañía Shell, claro, que era una de las primeras compañías que ha empezado a explotar petróleo. Sigue con una presencia fuerte. Como saben, está negociando además con el gobierno un apoyo en el sector del gas. Y a través yo diría también de las islas caribeñas, donde Shell tenía su presencia. Hay una refinería venezolana, isla en Willemstad, en la capital de Curazao. Citgo, la filial americana de PDVSA, está trabajando para rehabilitar una refinería en la isla de Aruba. Hay almacenamiento de petróleo en San Eustacio, en Bonaire. Entonces las relaciones a través del petróleo han sido siempre muy intensos. ¿Y productos venezolanos hacia Holanda? Petróleo, evidentemente. Sí. Minerales también pasan por el gran puerto de Rotterdam. Cacao, por ejemplo. Cacao. Somos un gran consumidor y comerciante de cacao. Y el cacao de Venezuela, conocemos la reputación que es extraordinaria. Lo hemos podido hablar un poco antes de empezar la entrevista, conocer el interés que tenemos en todo eso. El cacao evidentemente es uno, pero no se limita solamente al petróleo. Tenemos la industria química a través de Bopac en Puerto Cabello. Tenemos empresas como los supermercados macro. Claro. La gente no necesariamente identifica eso con los Países Bajos, pero sí es así. Además, inversiones venezolanas en las islas muy importantes, ¿no? Y justamente quería decirlo. Está el Centro Lido recientemente construido. Por ejemplo. Pero hay una cantidad hay una universidad, la Universidad Internacional del Caribe. De Caribe en Curazao. Sí. Sí. Y además lo que a veces olvidamos, la representación, la parte venezolana en el turismo hacia las islas del Reino en los Caribe es enorme. Tal vez es un poco menos, la crisis naturalmente tiene su impacto, pero sigue siendo muy fuerte. Muchos venezolanos tienen una residencia, un departamentito allá y sus costumbres de ir allá. Yo pienso que eso no va a cambiar. La cercanía es tal y la calidad de lo que están ofreciendo las islas es tan grande que es parte del intercambio. Y en los últimos tiempos me dicen que hay muchos venezolanos en Holanda, ¿no? En las distintas ciudades. Se ha ido construyendo con el tiempo. Tenemos una comunidad venezolana en los Países Bajos europeos, digamos, bastante fuerte. No sabemos exactamente el número, pero alrededor de 3.000 creciendo. ¿Y holandeses en Venezuela? Pensamos más o menos 2.000. No hay obligación de registrarse en la embajada, pero sabemos que más o menos 2.000 holandeses residen acá en el país. En la parte estudiantil, para que estudiantes venezolanos puedan ir a Holanda, no tenemos cifras precisas. Pero hay motivación de que la embajada pueda orientar. Evidentemente, es una de las muchas tareas que tiene una embajada. Podemos orientar, hay universidades que son excelentes. Trabajamos además con antiguos estudiantes de universidades en los Países Bajos y hay universidades técnicas, por ejemplo, la de Delft,
muy conocida. En estos tiempos de tormentas, de huracanes, no olvidemos que la mayor universidad en cuanto a cosas que tienen que ver con agua es la Universidad de Delft. Cuando el huracán pasó por la Nueva Orleans, los americanos finalmente contrajeron a empresas holandesas para repensar la protección marítima. Es una especialidad nuestra y una de las universidades que ha traído venezolanos, evidentemente es esta, pero también en gestión, en muchas cosas. Seguimos conversando con el señor embajador del Reino de los Países Bajos de Venezuela. Más adelante también el papel de Holanda en la Unión Europea, que es tan importante, y en las organizaciones internacionales. Ya regresamos. Usted está viendo Embajadas y Embajadores. Este domingo a las 7:30 de la noche, en Análisis Situacional, conversaré con Andrei. Yo pienso que tenemos una posición que se ha ido construyendo con el tiempo. Tenemos una presencia en varios sectores. El primer sector, y eso es evidente en Venezuela, país petrolero por excelencia, es la relación que tenemos desde los años, creo, 1910, a través de la compañía Shell, claro, que era una de las primeras compañías que ha empezado a explotar petróleo. Sigue con una presencia fuerte. Como saben, está negociando además con el gobierno un apoyo en el sector del gas. Y a través yo diría también de las islas caribeñas, donde Shell tenía su presencia. Hay una refinería venezolana, Isla, en Willemstad, en la capital de Curazao. Citgo, la filial americana de PDVSA, está trabajando para rehabilitar una refinería en la isla de Aruba. Hay almacenamiento de petróleo en San Eustacio, en Bonaire. Entonces las relaciones a través del petróleo han sido siempre muy, muy intensos. ¿Y productos venezolanos hacia Holanda? Petróleo, evidentemente. Sí. Minerales también pasan por el gran puerto de Rotterdam. Cacao, por ejemplo. Cacao. Somos un gran consumidor y comerciante de cacao. Y el cacao de Venezuela conocemos la reputación que es extraordinaria. Lo hemos podido hablar un poco antes de empezar la entrevista, conocer el interés que tenemos en todo eso. El cacao evidentemente es uno, pero no se limita solamente al petróleo. Tenemos la industria química a través de Bopac en Puerto Cabello. Tenemos empresas como los supermercados macro. Claro. La gente no necesariamente identifica eso con los Países Bajos, pero sí es así. Además, inversiones venezolanas en las islas muy importantes, ¿no? Y justamente quería decirlo. Está el Centro Lido recientemente construido. Por ejemplo, pero hay una cantidad Hay una universidad, la Universidad Internacional del Caribe. De Caribe en Curazao. Sí. Sí. Y además, lo que a veces olvidamos, la representación, la parte venezolana en el turismo hacia las islas del Reino en los Caribe es enorme. Tal vez es un poco menos, la crisis naturalmente tiene su impacto, pero sigue siendo muy fuerte. Muchos venezolanos tienen una residencia, un departamentito allá y sus costumbres de ir allá. Yo pienso que eso no va a cambiar, la cercanía es tal y la calidad de lo que están ofreciendo las islas es tan grande que es parte del intercambio. Y en los últimos tiempos me dicen que hay muchos venezolanos en Holanda, ¿no? En las distintas ciudades. Se ha ido construyendo con el tiempo. Tenemos una comunidad venezolana en los Países Bajos europeos, digamos, bastante fuerte. No sabemos exactamente el número, pero alrededor de 3.000 creciendo. ¿Y holandeses en Venezuela? Pensamos más o menos 2.000. No hay obligación de registrarse en la embajada,
pero sabemos que más o menos 2.000 holandeses residen acá en el país. En la parte estudiantil, para que estudiantes venezolanos puedan ir a Holanda, No tenemos cifras precisas. pero hay en motivación eso. de que la embajada pueda orientar. Evidentemente, es una de las muchas tareas que tiene una embajada. Podemos orientar, hay universidades que son excelentes. Trabajamos además con antiguos estudiantes de universidades en los Países Bajos y hay universidades técnicas, por ejemplo, la de Delft, muy conocida. En estos tiempos de tormentas de huracanes, no olvidemos que la mayor universidad en cuanto a cosas que tienen que ver con agua es la Universidad de Delft. Cuando el huracán pasó por la Nueva Orleans, los americanos finalmente contrajeron a empresas holandesas para repensar la protección marítima. Es una especialidad nuestra y una de las universidades que ha traído venezolanos, evidentemente es esta, pero también en gestión, en muchas cosas. Seguimos conversando con el señor embajador del Reino de los Países Bajos de Venezuela. Más adelante también el papel de Holanda en la Unión Europea, que es tan importante, y en las organizaciones internacionales. Ya regresamos. Usted está viendo Embajadas y Embajadores. Este domingo a las 7:30 de la noche, en Análisis Situacional, conversaré con Andreina Tarazón, exministra de la Mujer y presidenta del Centro de Altos Estudios para el Desarrollo y las Economías Emergentes, sobre las experiencias exitosas en otros países, donde se estableció una alianza estratégica entre el Estado y el capital y se diseñaron respuestas modernas y creativas ante los desafíos de una economía globalizada. Análisis Situacional. Domingo, 7:30 de la noche, por Globovisión. Yo me voy a las tiendas Traki para aprovechar el 30% de descuento en toda la mercancía para damas. La verdad es que no me doy mala vida. Ve a las tiendas Traki y aprovecha el 30% de descuento en toda la mercancía para nosotras. A mí me ha ido buenísimo. Visita nuestras tiendas hoy y cómpralo en Traki. Eres miembro de mesa para este 15 de octubre. Para saber, tienes 3 opciones. La primera es revisar tus datos en la página web del CNE. La segunda es enviar un mensaje de texto con tu cédula al 2637. Y la tercera, llamar al 0800 Votemos para consultar si fuiste seleccionado. Así vas a conocer el lugar donde acudir desde el 23 de septiembre hasta el 12 de octubre. Es rápido y fácil. En apenas 2 horas te capacitas y listo. CNE. Tu voto es poder. Te presentamos un resumen diario del acontecer nacional e internacional. Un programa entretenido y novedoso. Con todo y Pensini. Con todo y Pensini, de lunes a viernes, 6 de la tarde, por Globovisión. Todos los domingos, la pantalla de Globovisión lleva a los hogares de los venezolanos un resumen semanal de las noticias más importantes a nivel nacional e internacional. Resumen de noticias nacionales, de 4 a 4:30 de la tarde. Resumen de noticias internacionales, de 4:30 a 5 de la tarde, por Globovisión. Seguimos con Embajadas y Embajadores. Continuamos con Norbert Berghaus, embajador del Reino de los Países Bajos en nuestro país, y nos decía cuál es el papel de Holanda hoy en la comunidad internacional, sobre todo en la Unión Europea, que nos interesa mucho. Mira,
no tiene que olvidar que al salir de la Segunda Guerra Mundial, que devastó un continente, teníamos que reconstruirnos. Y desde 1946 empezamos a establecer la comunidad Benelux, que reunió a Bélgica, Luxemburgo y Holanda, los Países Bajos europeos. Pensando que después de una guerra tan dura, con tanta oposición entre los grupos, teníamos que reconstruir un futuro sin esta violencia, sin estas oposiciones muy letales. De hecho, son parte importante en la Comunidad Económica Europea al fundarse. Como Benelux, de cierto modo dimos el ejemplo de lo que podría hacerse en cuanto a integración, no buscando lo que nos desune, pero lo que nos reúne. Y superando también la parte conflictiva, no es normal pelearse con vecinos, no es normal buscar una salida violenta cuando es posible pasar por una manera más pacífica y de negociación. Entonces, finalmente, en el 56 fuimos, Holanda, los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, fuimos entre los 6 padres fundadores de la Unidad Europea, la Comunidad Económica Europea, con Italia, Alemania y Francia. Que hoy se llama Unión Europea, ¿no? Absolutamente, que ahora es la Unión Europea. Por el Tratado de Maastricht. Lo conoce, muy famoso, sí. Interesante. Ciudad elegantísima y formidable, que si pasa por los Países Bajos, obligatoriamente tiene que pasar por Maastricht. Es una ciudad de Holanda interesantísima. Maastricht hay muchísimo. Y marcó, porque ahí nace la Unión Europea, con ciudadanía europea, pasaporte europeo para todos. Claramente, claramente. Y todo un proyecto interesante, hasta una constitución hicieron ustedes para tenerla en Europa. Mira, es interesante el tema, porque lo que aprendimos, y más ahora con los medios de comunicación que están achicando el mundo, sabemos que más y más las fronteras tienen tendencia a desaparecer o a disminuir de importancia. Y cada uno, si yo voy a punto fijo, mirando hacia Aruba, tomo una foto, en 10 segundos la foto puede estar con 10.000 familias. Sí, es cierto. No existía hace 10 años. Se están acercando pueblos, se están a veces agrandando por estos conflictos, pero también ofrecen mucho más positivamente una posibilidad de acercarse. Europa es eso. Y lo que hemos visto también es temas como la soberanía son puestos más relativos, porque al acercarse, al compartir cosas, sabemos que tiene que definir lo que es suyo y lo que puedes compartir. Son lecciones que hemos ido aprendiendo al fomentar la no ha habido más conflictos en Europa y hay una cooperación permanente de unidad. Sí, y América Latina naturalmente está en el mismo camino, pero es un camino largo y complicado. Seguimos el ejemplo europeo. Bueno, tiene muchas ventajas. La integración lingüística que tiene América Latina en buena parte es una ventaja gigante que tiene. Embajador, y ya estando en la parte final, ¿qué proyectos tienen en materia cultural para Venezuela en los últimos meses? En el mes de octubre, finales de octubre, vamos a tener la semana de cine neerlandés, con un acento muy fuerte en temas que tocan a los caribes neerlandeses. Y recomiendo mucho a todos los venezolanos de que participen en eso. Va a ser un festival sumamente interesante con películas que realmente valen la pena, muy atractivas. Vamos a tener una presencia un poco más amplia de gente del mundo del cine, estamos trabajando eso, estamos trabajando en un gran concierto también, estamos con lecturas. Y yo pienso que tenemos no tal vez una cantidad gigante de eventos, pero tratamos de tener eventos de calidad. Tenemos otros temas que van a tocarnos el año próximo, porque Holanda va a ser partícipe de un año en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y uno de los temas que vamos a defender fuertemente es el tema de las islas en el mundo, y prácticamente los peligros que tiene que ver con el tema ecológico y ambiental ahora, absolutamente, ¿no? El cambio climático, pero también con la dificultad de tener autonomía económica, etcétera. Vemos que Irma se está acercando, va a pasar por San Martín justamente esta noche, terrible. Estas tormentas que están aumentando tanto en fuerza como en número necesitan una cooperación estrecha, íntima.
Y nosotros, por la presencia caribeña, nos hacemos también claramente defensor de eso. Además, la mitad de los Países Bajos en Europa está por debajo del nivel del mar. Claro. Es una amenaza permanente. Por eso la Universidad de Delft es tan trabajamos fuerte en temas de agua. Bueno, embajador, ya terminando, tal vez un saludo a los holandeses que están en Venezuela en su propio idioma. Qué mala suerte que ya terminamos. Sí. ¿Algún saludo? Gracias. A los holandeses? Bueno, mira, para todos los holandeses, yo pienso que es importante estar acá en Venezuela, quedarse en Venezuela, disfrutar de la belleza del país, de la belleza de la gente, aportar lo que es holandés en eso, lo que es neerlandés en eso, del lado europeo, del lado caribeño, que disfruten y que lo comparten con nosotros, con ustedes a lo máximo. Bueno, muchísimas gracias al embajador Norbert Brackhaus. Por cierto, cuando llegamos oímos una música extraordinaria ejecutada por él como pianista y nos despedimos precisamente con él en el piano y con música de Bach. A continuación, análisis situacional.